actual, perdón, la posición es R U sub R, le estoy dando en función de estos vectorcitos, o le puedo decir que R es R coseno de teta I más seno de teta J, ¿de acuerdo? Me puedo dar en uno o en otro. Y B, le puedo decir que es módulo de B, que es R omega U sub T, o le puedo decir que es R omega menos seno de teta I más coseno de teta J. Bueno, o sea, puedo ir de una formulación a la otra, nada complicado. Ahora vamos a ver la aceleración. Primera pregunta, ¿el movimiento será acelerado? Sí, ¿verdad? Ya aprendieron. Si yo me muevo en algo que no es una línea recta, el movimiento tiene que estar acelerado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando de dirección. La velocidad aquí es así, o sea, el movimiento es acelerado. Yo no puedo tener un movimiento circular sin aceleración. Bueno, vamos a calcular la aceleración. Bueno, haciendo exactamente lo mismo que tengo acá. La velocidad dije que la escribía como R omega por U sub T, ¿verdad? Voy a escribir la aceleración que voy a hacer derivar. ¿Quién depende del tiempo aquí? ¿Quién depende del tiempo? U sub T, y omega también puede depender del tiempo, ¿cierto? Entonces, R es constante. En la aceleración yo digo, bueno, la derivada del primero queda igual la derivada del segundo de omega a dt por el otro sin derivar, ¿verdad? Por U sub T. Más, ahora dejo omega por la derivada de U sub T, una simplísima derivada de un producto, ¿verdad? Derivo, ¿quiénes dependen del tiempo aquí? En principio, omega puede depender del tiempo y U sub T claramente depende del tiempo, ¿verdad? R es constante, derivo omega respecto a T, U sub T, y R omega, y ahora derivo. Ahora vamos a ver cuánto vale la derivada del vector unitario T con respecto al tiempo. El vector unitario T aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí tengo un sub T. Vamos a derivar este vector con respecto al tiempo. La derivada del seno, el coseno, como tengo un menos, me queda menos coseno de teta, y la derivada del coseno menos el seno. ¿Y qué más? Ahora sí no cometo el error, ¿verdad? Estoy derivando con respecto al tiempo, no con respecto a teta. Entonces me falta la derivada interna, la derivada de teta con respecto de t. Que es omega realmente, ¿no? Ah, pero ese vector que está aquí, coseno de teta i menos seno, menos coseno, menos seno, un vector que varía el tiempo, ¿qué es? Es el negativo del vector unitario radial. La derivada de U sub T con respecto a T siempre es menos de teta de T es omega por U sub R. Vean U sub R, que lo borré astutamente, pero U sub R, se los recuerdo por acá, unitario era el vector que era coseno de teta i. La derivada de U sub R respecto a t es menos seno de teta, perdón, menos seno de teta. La derivada, perdón, es seno de teta. ¿Qué estoy hablando? No,
La derivada de U sub T, este es U sub R, este es exactamente menos U sub R, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero entonces ahora quizás van a ver por qué yo estoy usando esos vectorcitos tan raros, que parecieran tan raros, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces la aceleración. Vean por aquí la aceleración en términos de T. La aceleración es R por d omega de T U sub T, que recuérdense que el vector depende del tiempo, menos R omega, pero el du a dt me saca otro omega, sería menos R omega cuadrado por U sub R. ¿Ok? O sea que en un movimiento circular la aceleración tiene esa forma. Ahora vamos a ver el significado físico. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué será eso que está ahí, verdad? Vamos a ver el significado físico de esa aceleración. Y ahora van a ver por qué yo estoy usando los vectores radial y tangencial. Bueno, lo que me están diciendo es que la aceleración en un movimiento circular siempre tiene un término que va hacia ¿dónde? En la radial, pero siempre va hacia adentro. Vean que este término no puede ser cero. ¿Por qué? Si este término fuera cero, implicaría que ¿quién es cero? Que omega es cero, ¿verdad? El vector radial no puede ser cero. El vector radial es el vector R coseno y tal. Si este término es cero, implica que omega es cero. Si omega es cero, ¿qué es lo que pasa? No se está moviendo, el ángulo no varía el tiempo. Sino ese término siempre está. Y además siempre es negativo, siempre es opuesto a la aceleración radial, siempre. Este término no puede ser negativo. R es el radio y omega al cuadrado. O sea que este término es lo que ustedes están acostumbrados a llamarlo aceleración centrípeta. Entonces, hemos demostrado solamente trabajando con la trayectoria que en el movimiento circular la aceleración tiene dos términos. Uno que yo voy a llamar aceleración tangencial y otro que yo voy a llamar aceleración radial. El vector aceleración tangencial, ¿quién es? Es el R de omega a dt U tangencial. Vean que lo estoy llamando tangencial porque siempre está en la dirección de la tangente. Y la componente radial siempre es menos R omega cuadrado U sub R. Ese es el término que normalmente se le llama aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque siempre apunta hacia el centro. Porque yo definí U sub R, acuérdense por favor, yo definí U sub R, lo definí como un vectorcito hacia afuera. ¿De acuerdo? Y este término siempre está en dirección opuesta. Este es menos U sub R. Entonces, aceleración centrípeta siempre apunta hacia el origen. Entonces, fíjense, lo que pasa es que la aceleración, ¿quién es? La aceleración, ¿verdad?, es siempre que el responsable del cambio de la velocidad, ¿cierto? Ahora, aquí la velocidad cambia siempre de dirección, ¿cierto? La dirección siempre está cambiando.
fíjense que el término A sub R es el responsable de que cambie la dirección. Fíjense que de alguna manera, imagínense que yo me estoy moviendo en un círculo. Cuando yo estoy aquí, mi velocidad es como tangente, ¿verdad? Si no hay fuerza, la ley de inercia me dice que el objeto va a seguir moviéndose como iba. Ahora, ¿qué hace el objeto? Él cambia su velocidad tal que aquí iba a ser así, ¿cierto? O sea, de alguna manera es como si tuviera una cuerdita o algo que lo va jalando hacia adentro. Entonces, siempre tiene que haber una componente de la aceleración que la jale hacia adentro. Esa es la aceleración radial. Ahora, el otro término, el tangencial, estará asociado ¿con qué? ¿Con el cambio de qué? Con el cambio del módulo, lo vamos a ver, pero este vector cambia en principio tanto en dirección como en módulo. El cambio de dirección viene dado por la aceleración radial. El cambio en el módulo, o sea, si este es más grande o más chiquito, viene dado por la aceleración tangencial. ¿Ok? Intuitivamente lo ven. La radial es responsable del cambio de la dirección y la tangencial es responsable del cambio del módulo. Vamos a verlo, digamos, intuitivamente lo veo, vamos a verlo matemáticamente. Vamos a ver la velocidad de una forma distinta. Perdón. Vamos a ver la velocidad, vamos a calcularla de otra manera. Yo dije que la velocidad, ¿verdad?, la puedo escribir como módulo por el vector unitario tangente, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a derivar la aceleración, por definición, es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Nada nuevo. Vamos a derivar. Eso equivale a la derivada del módulo de la velocidad. Vean por favor la diferencia. Este es vector y este es módulo con respecto al tiempo por el vector unitario tangente. La derivada de un producto, ¿verdad? Más b por la derivada del vector unitario tangente con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora ya lo hemos hecho. La derivada del vector unitario tangente. Bueno, aquí lo tengo. No, perdón, bueno. Ya se los hice, ¿no? La derivada del vector unitario tangente con respecto al tiempo es menos omega por el vector radial, la hicimos hace un minuto. ¿Ok? Entonces, fíjense, este término que está aquí, el módulo de B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el módulo de la velocidad? R por omega. Entonces, este término que está aquí, de la aceleración, es el responsable del cambio de módulo de la velocidad. Vean que es el asociado al módulo de B a dt. Entonces, este es el responsable, la aceleración responsable del cambio del módulo de la velocidad. Y esta es la que yo llamé aceleración tangencial, porque de B a dt, pero acuérdense que el módulo de la velocidad es R por omega, ¿no? Entonces, de B a dt es R por d omega a dt por U tangencial. Este es este término. Es el responsable del cambio del módulo de la velocidad y es la aceleración tangencial. Este otro término que está acá, vean que cuando yo derivo, digo, el módulo lo dejo, es el responsable del cambio de ¿quién? De la dirección. Porque vean que ahora estoy derivando, digo, el módulo lo dejo constante y cambio el vector tangente. El vector tangente cambia porque la partícula está rotando, ¿verdad? Entonces, este es el responsable del cambio
de la dirección de la velocidad. Y ese vale, fíjense que es menos V módulo por du a dt, que es omega por u sub r. Es lo que yo llamé aceleración radial, que es menos V, V es r por omega, es menos, y es la aceleración radial. Entonces, ahora físicamente, yo tengo, por eso es que yo escribí los términos radial y tangencial. Lo que quiere decir que si yo tengo un movimiento circular, obligatoriamente tengo que tener una fuerza que jala la partícula hacia adentro, una fuerza centrípeta, porque si no la partícula no describirá el círculo, ¿verdad? Por otro lado, puedo o no tener una fuerza que cambie el módulo de la velocidad, que sea una fuerza tangencial. ¿Ok? Entonces, en general, en un instante dado, suponiendo, imagínense que yo tengo, en el caso más general, supongamos que yo tengo la velocidad en este momento así. Entonces, o mejor dicho, supongamos que la partícula se mueve en esta dirección. En este instante, la aceleración tiene una componente radial y una componente tangencial. Perdón, no es unitaria. Entonces, la aceleración de la partícula en este momento es así. La partícula se está moviendo en un círculo y en este momento tiene una aceleración así. Una componente de esa aceleración siempre tiene que ser radial. Ahora, la otra puede ser así o puede ser opuesta. Por ejemplo, la partícula podría en un instante dado también podría tener una aceleración en este instante, la partícula podría tener una aceleración así. ¿Qué querría decir eso? Supongamos que la partícula se mueve así. Y esa es su aceleración en este instante. Bueno, lo que quiere decir es que esa aceleración tiene una componente radial, siempre tiene que ser hacia adentro. Ahora, la tangencial puede ser en las dos direcciones. Y en este caso, la aceleración radial sería así. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este? Vamos a llamar este caso A. Y en este sería el caso B. Fíjense, en ambos casos el movimiento es acelerado, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. La diferencia es que en este caso, la magnitud, fíjense que en ambos la partícula se mueve hacia allá. En este caso, ¿qué pasa? La magnitud de su velocidad va creciendo. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración, quiere decir que a medida que va a ir más rápido, recorre el ángulo cada vez. En cambio aquí me dice que la magnitud de su velocidad va disminuyendo porque tiene una aceleración tangencial en contra. Ahora, yo puedo también tener el caso, ¿verdad?, en que el movimiento sería el caso C, en que la aceleración es simplemente esta. ¿De acuerdo? Caso C. En este caso, ¿qué ocurriría? Que el módulo de la velocidad es constante. Porque la aceleración es radial, me dice, la aceleración me cambia el módulo de la velocidad, pero no, perdón, me cambia la dirección de la velocidad, pero no hay ninguna componente tangencial. Entonces, este sería el caso que ustedes están acostumbrados, que a veces lo llaman movimiento circular uniforme. En este caso, el módulo de la velocidad es constante. ¿Ok? Lo que no podría ser este caso, que la aceleración aquí fuera así. Este caso no puede ser. ¿Por qué? Porque esta aceleración, yo digo, bueno, tiene una componente radial, si este es el radio, que es así,
y una componente tangencial así. Y yo digo, ajá, una componente radial hacia afuera, no puede. O sea, ¿cómo describir un movimiento circular con una componente hacia afuera? Esa no es una aceleración físicamente posible, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo un movimiento circular, en general, siempre hay aceleración. Una componente de la aceleración lo que hace es que hace que la partícula describa la trayectoria, que es la aceleración centrípeta o radial. La otra componente hace que el modo de la velocidad cambie. Esa puede que exista o no, ¿verdad? Porque el modo de la velocidad no tiene por qué cambiar, pero esto sí debe de cambiar siempre, porque la dirección siempre cambia, ¿ok? Esto es lo que se llama aceleración tangencial. Fíjense que la aceleración tangencial, vamos a verla por aquí, la aceleración tangencial es R de omega a dt por el vector unitario tangente. Ahora, acuérdense que en un movimiento circular, la variable que tengo realmente, la única variable es el ángulo, que depende del tiempo. La derivada del ángulo con respecto al tiempo es lo que yo llamo omega, ¿sí? Y eso lo llamé rapidez angular. La derivada de omega con respecto al tiempo sería la derivada segunda. Es lo que uno llama aceleración, y aquí es la aceleración entre comillas porque no es un vector, sería la aceleración angular. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo un reloj de estos, ¿cuál debe ser la aceleración angular? ¿Cuál debe ser la aceleración angular? ¿Cuál es la rapidez? Lo hicimos en clase. ¿Cuál es la rapidez angular del minutero de un reloj? El minutero del reloj recorre un ángulo de 360 cada minuto. Esa es su rapidez angular. ¿Cuál es su aceleración angular? Si el reloj está bueno, la aceleración angular debería ser 0. ¿Por qué? Imagínense que el reloj, el minutero está acelerado. El primer minuto lo recorre en un tiempo, el segundo minuto, ¿cómo es? Más rápido, el tercer minuto es más rápido. Ese es un reloj que está fallando, ¿verdad? En un reloj, lo que es interesante es que él recorra siempre ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces, un reloj que no falla no tiene aceleración angular, ¿ok? Porque el ángulo varía en el tiempo, pero varía de tal que la rapidez angular siempre es constante. Yo quiero que mi reloj recorra, ¿verdad? Mi minutero recorra ángulos iguales en tiempos iguales. Porque si no, mi primer minuto es muy largo, el segundo es muy corto, el tercero más corto y el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, hay un caso particular de movimiento, insisto, ese es un caso particular, que es el que mucha gente que ustedes vieron en bachillerato y se recuerdan, pero eso es nada más que un caso particular, lo que se llama movimiento circular uniforme. Entonces digo, caso particular, un ejemplo especial. O hay un caso particular, insisto, un ejemplo, un caso particular es el movimiento ¿ok? Hay gente que
repite así como un loro. Movimiento circular uniforme, aceleración cero. De nuevo, ¿verdad? No puedo tener un movimiento circular con aceleración cero. Absurdo, ¿verdad? Si los objetos tienen aceleración cero, se mueven circular uniforme se refiere a que el módulo de la velocidad es constante, o sea, el movimiento es acelerado, sin duda, porque si no, no podría escribir un círculo. Pero su velocidad, el módulo de la velocidad, no la velocidad, es constante. Insisto, el módulo. ¿Por qué? Bueno, el módulo de la velocidad es omega R. Si el módulo de la velocidad es constante, implica que omega es constante. En este caso, omega es constante. Entonces, cuando yo me voy a la aceleración,